Estamos llenos de preguntas, inquietudes, dudas sobre la vida, sobre Dios o lo que enseña en sí la Iglesia Católica. Si quieres saber más sobre estos y otros temas, aquí escucharemos todas tus preguntas. Este es tu espacio donde un católico responde. A todos nos asusta mucho la muerte y pensamos qué pasará después, si existe algún lugar en el más allá o esto que vemos es todo lo que existe. Lo que me acaba de suceder me recuerda a la pregunta que ha hecho uno de nuestros espectadores hoy. Gracias. Carlos de Doble nos cuenta que ha sentido mucha tristeza por todas las muertes en el mundo provocadas por los desastres naturales, y más en específico por esta pandemia. Y ha reflexionado respecto a esto, y se le vino a la mente la siguiente pregunta. Católico responde, ¿qué hay después de la muerte? Hola familia, bienvenidos a este su espacio, Un Católico Responde. Generalmente, cuando estamos frente a una situación en donde nuestra vida corre peligro, tenemos miedo, e inmediatamente pensamos en la muerte. Y entonces nos asalta la duda. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Realmente existe un más allá? Y es normal que nos cuestionemos este tipo de cosas, ya que esto es parte del ciclo de la vida y del cual nadie está exento. Pero, ¿qué es la muerte en sí? La muerte es el fin de la vida. Es el evento mediante el cual un organismo vivo deja de estarlo. La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Y como nosotros también somos pecadores, algún día moriremos. Pero desde la fe nosotros podemos ver que la muerte unida a Jesucristo nos lleva también a resucitar con Él. Veamos qué dice la Biblia al respecto, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Veamos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó por todos porque todos pecaron. La muerte la podemos considerar como lo opuesto al nacimiento, y como el último suceso inevitable de la vida. Andrew Greeley, sacerdote y sociólogo católico, dijo lo siguiente: nacemos con dos enfermedades incurables. Una es la vida, de la cual morimos, y la otra es la esperanza, que nos dice que la muerte no es el final. Entonces, la muerte es un... Yo soy inevitable. Bueno, entonces, si morimos, ¿qué sigue? Pues la Biblia nos dice que al morir, nosotros seremos juzgados por nuestros hechos aquí en la vida terrenal. Al morir, nuestra alma se separa del cuerpo y se presenta ante el Señor para su juicio. Pero entonces, ¿qué es el juicio? El juicio es un proceso en el que se juzga una causa y sobre el que se emite una sentencia. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Veamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. A cada uno de nosotros nos vendría bien pensar sobre el día del juicio final y preguntarnos qué es lo que verá Dios cuando examine nuestra vida. ¿Y si Dios me llamara hoy? ¿Qué haría? ¿Qué le diría? ¿O cómo me presentaría?
No nos gusta pensar en eso, y siempre lo dejamos para después. Más aún si vivimos específicamente para lo que queremos y para nuestro propio placer. Por eso es importante realizar un examen de conciencia, lo cual nos ayudará a entender qué cosas debemos arreglar en nuestras vidas y qué obras buenas deben continuar. Sí, habrá un final que será un dar cuentas de lo que hemos hecho, pero también será un encuentro de misericordia, de alegría y de felicidad. Pero, ¿cómo seremos juzgados? Imagínate que estás siendo juzgado por tus pensamientos o por tus palabras o por tus obras. Nosotros seremos juzgados de dos formas, el juicio particular y el juicio universal. Pero, ¿qué es el juicio particular? Es aquel que recibirás cuando mueras, en el cual te presentarás ante el Señor para rendir cuentas por tus obras. De acuerdo a este juicio sucederá lo siguiente. Si estás en estado de gracia, como los santos, irás al cielo. Si estás arrepentido de tus pecados y te has confesado, pero aún te falta reparar las consecuencias de tus actos, irás al purgatorio como la mayoría de nosotros. Y si por otra parte has cometido un pecado mortal, como la blasfemia o el adulterio, y lamentablemente no te has arrepentido de tus pecados, irás al infierno. Esto lo podemos ver en la cita de San Mateo, en el capítulo 13, del versículo 40 al 42. Vamos a ver qué dice esta cita. Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo del 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. ¿Y qué es el juicio universal? El juicio universal es aquel que sucederá cuando venga nuevamente Jesucristo. Imaginémonos que hoy viene nuestro Señor Jesucristo, pues en este momento revivirían todos los muertos y todos seríamos juzgados. Entonces, familia, ¿qué hemos aprendido hoy? Primero, la muerte entra al mundo como consecuencia del pecado original. Segundo, Cristo nos enseña que la muerte no es el fin y que unidos a Él tendremos vida eterna. Tercero, al momento de morir, el alma vuelve a Dios para ser juzgada y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, es decir, se hace polvo. Y cuarto, existen dos juicios. El juicio particular, que es el que recibiremos al momento de nuestra muerte, y el juicio universal, que sucederá cuando Jesucristo vuelva con poder y gloria. Ahora que hemos aprendido algo nuevo sobre la muerte y el juicio, yo te invito a vivir cada día con sabiduría y a mantenernos firmes en la oración, recordando que la misericordia de Dios es infinita. Y bueno, eso es todo. No te olvides de dejar tus comentarios y preguntas al final de este video. Suscríbete y activa la campanita para las notificaciones. Síguenos en las redes sociales. Somos Familias Misioneras de Cristo, sección solteros. Y recuerda, siempre podemos volver a Dios.